Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en este capítulo 14, estamos hablando de todo lo que significa la presencia de Caleb sobre todo. Él entonces va recordando primero la misión y del informe. Eso lo tenemos en el versículo 7 y 8. En el curso bíblico anterior damos más detalles, pero es importante volver a recordar. Y esto en relación, ¿verdad?, con las otras tradiciones aporta la novedad de que él tenía, dice, 40 años en ese momento, ¿verdad? Dato que no tiene más valor que el puramente simbólico de una vida de plenitud. Porque en la Biblia, dentro de la numerología, ¿verdad?, y dentro del estudio de los números y de todo lo que significa en la Biblia la simbología numérica, el número 40 significa sobre todo la madurez, la plenitud de vida. Entonces él tenía 40 años, quiere decir que estaba en la plenitud de vida. Es el que podía dar todo de sí. Bueno, y esto coincide también con la tradición más antigua, pero sobre todo una pieza oratoria en la que se presenta como protagonista único. El único enviado y el único que informa. Los otros fueron enviados, dice, conmigo. Los otros fueron enviados conmigo. Y se subraya también el contraste entre ellos, ¿verdad? Aquellos que desanimaron al pueblo y yo, que me mantuve fiel al Señor. Es decir, la justificación de fidelidad a Dios. Esto también es muy importante. Mileti Ajare Adonai. Mileti Ajare Adonai. La fidelidad al Señor. Qué lindo entonces esto tenemos en cuanto a Caleb. El 7 y el 8 volvemos a leer un poco, que nos puede ayudar mucho siempre a entender, ¿verdad?, toda una teología que el autor sagrado está queriendo transmitir y está queriendo enseñar. Yo tenía 40 años, dice, cuando Moisés, el servidor del Señor, me envió a Kadesh Barné a explorar el país. Y yo lo informé con toda franqueza. Esto también es interesante, ¿verdad? Yo lo informé con toda franqueza. Mientras los compañeros que habían ido conmigo desalentaban al pueblo, yo me mantuve plenamente fiel al Señor, mi Dios. Esto es entonces lo que nos está queriendo enseñar, ¿verdad? Dentro de la teología del libro de Josué, la fidelidad al pueblo, pero esa fidelidad al pueblo, al grupo, a la tribu, solamente se da en la medida en que hay una fidelidad también a Dios, a esa misión que Dios nos ha encomendado. Y el otro también, el hecho de decir, ¿verdad?, que
él estaba en la plenitud de su vida, 40 años. Después nosotros habíamos hablado, yo les pido que sigan mirando con más tiempo. Hemos desarrollado el versículo 9 en que se habla del recuerdo del juramento de Moisés. No nos olvidemos que uno de los personajes principales en este libro, a pesar de que Moisés ya está muerto, ¿verdad? Del comienzo del libro nos dice que Moisés había muerto y que el que asume desde este momento ya era Josué. Después de la muerte de Moisés, pues ya habíamos después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Es decir, aquí va a comenzar este camino de Josué. Pero aquí en el versículo 9 del capítulo 14 encontramos de nuevo un recuerdo sobre Moisés, como en tantos otros capítulos que fuimos leyendo. Tanto el Deuteronomio 1:36 como Números 14:26 se habla de un juramento de Dios y no de Moisés. Pero vamos a ver un poco, aquí dice él directamente, refiriéndose a que el día Moisés hizo una promesa, ratificándola con un juramento, aquel día, ¿verdad? Dice Moisés, él es el que está hablando. La tierra que pisaron tus pies será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque te has mantenido plenamente fiel al Señor, mi Dios. Te has mantenido entonces siempre plenamente fiel al Señor, mi Dios. Eso lo encontramos en el versículo 9, aquí del capítulo 10. Pero mirando los otros pasajes, como decíamos, en el libro del Deuteronomio 1:36, nos habla entonces del juramento, pero es de un juramento de parte de Dios, decíamos. Dice así, el único que podrá verla es Caleb, hijo de Jefuné. A él y a sus hijos les daré la tierra que sus pies han pisado, porque él ha sido siempre fiel al Señor. Eso encontramos en el Deuteronomio 1:36. Y luego también en el libro de los Números, eso lo encontramos un poco antes, en el capítulo 24 también, es aquí, 14, porque ahí es donde hubo este problema grande con el pueblo que se había rebelado contra el Señor. El capítulo 14, versículo 24 del libro de los Números dice lo siguiente. 24, dice, en cuanto a mi servidor Caleb, por estar animado de otro espíritu y haberse mantenido fiel a mí, lo llevaré a la tierra donde ya entró una vez y sus descendientes la poseerán. Qué interesante, o sea, este personaje, ¿verdad? Entonces aparece siempre la palabra fidelidad, por haber sido fiel, Caleb, perro. Y entonces, por otra parte, también dice que él ya había entrado una vez y también sus descendientes. Y estos descendientes, por eso, la poseerán. O sea, es también consecuencia, ¿verdad?, del accionar de este personaje. Pero lo lindo es que va apareciendo tantas veces, ¿verdad?, tantas veces dentro de esta narración del libro de Josué. Y con esta característica que lo pone, ¿verdad?, al frente de todos, la fidelidad al Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Vaticano ha dado algunos detalles sobre el próximo Encuentro Mundial de las Familias que se organizará en Roma desde el 22 al 26 de junio de 2022. El encuentro tuvo que retrasarse un año a causa de la pandemia y cuenta con una novedad. L'incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo.
En otras palabras, para involucrar a los que no puedan viajar a Roma, cada diócesis deberá organizar el Encuentro Mundial de las Familias a nivel local. Nos separan 9 meses del evento, por lo que todavía hay bastante tiempo para que las diócesis organicen actividades especialmente dedicadas a la familia. La organización del evento mundial a través de la web pondrá a disposición catequesis sobre la familia. Sugieren a los obispos y sacerdotes hacer lo mismo y organizar encuentros de oración o otras actividades dirigidas especialmente a las familias. Hay que hacer que las familias sean protagonistas en este año dedicado a ellas, es decir, acogerlas y darles la posibilidad de colaborar con los pastores en el llevar adelante la pastoral familiar. En Roma estarán presentes los 2.000 delegados enviados por las diócesis y movimientos eclesiales internacionales. El Papa estará con ellos y escuchará sus historias el miércoles 22 de junio por la tarde en el Aula Pablo VI. El sábado 25 presidirá la misa de clausura en la Plaza de San Pedro para que las personas que no puedan estar en Roma participen en la misa de clausura que oficiará su obispo al día siguiente. Estas imágenes del Papa Francisco en una plaza de San Pedro vacía durante la pandemia de COVID-19 se quedaron grabadas en el corazón de muchas personas. Ese momento capturado en imágenes también ha sido transformado en música. La canción se titula Rait Rayel, que en maltés significa vi a un hombre. Se inspira en un poema del italiano Giuseppe Messe que ha traducido el ministro de Exteriores de Malta, Evariste Bartolo. La ha compuesto el guitarrista Philip Bella. La letra describe al Papa solo bajo la lluvia, en medio de la Plaza del Vaticano, rezando y cargando con el peso de toda la gente, cargando con todas las preocupaciones de la pandemia. Un día después de lanzar la canción, Philip Bella recibió una llamada del embajador de Malta ante la Santa Sede, Frank Zamit, que le animó a regalársela al Papa Francisco en cuanto se levantaran las restricciones de viaje. Ese momento llegó más de un año después. Conseguí entregar la canción al Papa y fue uno de los momentos culminantes de mi carrera y de mi vida. Me emocioné mucho. Philip Bella dice que espera con ilusión la visita del Papa a Malta, probablemente en diciembre. También porque sueña con cantar Rait Rayel para el mismo hombre que la inspiró. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandillara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estábamos diciendo que aquí tenemos estos 10 nombres que nos ofrecen entonces a trazar, ¿verdad?, un arco o un vértice con lo que llega, ¿verdad?, hasta el extremo, en la punta meridional del Mar Muerto y en el torrente también de Egipto. El texto paralelo lo encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 34, 3, 5. Que ofrece la frontera sur del territorio que se sortearán los israelitas. Presenta algunas diferencias. Por ejemplo, nos habla de la lengua. Une Jejarrón y Adar abajo, bajo el nombre de Hadar Adar, y omite, por ejemplo, Carcá. Bueno, estas son entonces algunas de las cosas que encontramos como diferencia, ¿verdad?, entre las versiones. Luego aparece también la lengua en el versículo 2, la lengua. Como nos dice aquí, dice, su frontera sur se extiende desde los bordes del mar de la sal, de la punta que da hacia el sur, de la punta que da hasta el sur. El primer punto lo constituye el extremo meridional del Mar Muerto. Concretamente lo que se conoce como la lengua allí, ¿verdad? Se habla también de una lengua del mar, Leshon Hayam, pero no podemos identificarla hasta que una se encuentre en el extremo sur y otra en el extremo norte del Mar Muerto. Algunos autores dicen que esta expresión parece indicar que el Mar Muerto tenía entonces una forma distinta, adentrándose en la tierra y formando una especie de cuña que llegaba hasta Karsh el Yehud, unos 7 kilómetros al norte de la actual desembocadura. Esta tesis toman otros autores sagrados también, ¿verdad?, otros estudiosos de la Biblia, para quien el mar se adentraría hasta el vado de El Genú, a unos 2,5 kilómetros del Mar Muerto. Y luego se consideran también normal que en tiempos antiguos el mar se adentrara en la tierra formando una especie de cuña. De hecho, en el libro de los Macabeos nosotros encontramos y se habla de un pantano, ¿verdad? Es decir, el mar como que va entrando. Y bueno, esto ciertamente estamos a más de 2500 años atrás cuando se está escribiendo. Y tal vez, ¿verdad?, por eso es que nosotros miramos y entendemos. Solamente de los estudios arqueológicos, los estudios así un poco más profundos de toda la cuestión geográfica nos pueden indicar estos elementos. Ahora en el versículo 3 aparece Cuesta de los Alacranes. Hay que relacionarla con uno de los pasos entre la Arabá y el Wadi Fikre. Generalmente se la identifica con Nak el-Shafá, unos 36 kilómetros al suroeste del Mar Muerto. Esa es entonces la cuesta, ¿verdad?, de los Alacranes. Luego aparece también el desierto de Sin. Se discute si se trata de una región, es decir, el desierto de Sin, o de una localidad también, como ciudad. En el libro de los Números 34:4 y en Josué 15:3, el nombre aparece con el H, ¿verdad?, locativo. Y entonces dicen que con esto se evidencia de que se trata de un lugar concreto. Entonces cuando aparece esta H al final en el nombre, según el hebreo, esto entonces está queriendo indicar un lugar bien concreto, que en este caso sería la Cuesta de los Alacranes y Kadesh Barnea. Luego justamente esta otra región o ciudad, Kadesh Barnea, siguiendo la propuesta de los autores y los estudiosos, la localización sería el tel llamado El Ain, El Kudeirat. La idea de que se diga que son estos teles que están ahí, entonces son aceptadas por los estudiosos. Y luego tenemos también a Jezrón, aparece aquí. Tal vez pueda localizarse cerca de Ain Kedesh,
uno de los 3 pequeños pozos de las proximidades del oasis del Ain el-Qudeirat. La tradición paralela también encontramos en el libro de los números, en el libro de los números 34:4, que une esta localidad con la siguiente bajo el nombre de Hazar Adar. Hazar Adar. Y hablando de Adar, este otro lugar sería la localización totalmente desconocida. También el libro de los números 34:4 la une con la anterior bajo el nombre de Hazar Adar. Y luego aparece otra nominación que es Karká, localización también desconocida. Falta en el texto paralelo del libro de los números 34:4, es decir, que ahí directamente no aparece. Algunos sugieren identificarla con Ain Koseimeh, uno de los 3 pequeños pozos en la cercanía del oasis de Ain el-Qudeirat, que es Kadesh Barnea. Bueno, esto entonces en cuanto a la ciudad de Karká, o este lugar por lo menos de esta geografía. Luego aparece Ashmón. ¿A qué se refiere Ashmón? A menudo se ha identificado con Ain Koseimeh, pero es más plausible que sean Ain Muweili, donde se ha descubierto una estación en el antiguo camino hacia el sur del Sinaí de la época del Hierro I, es decir, toda la cuestión arqueológica también que ayuda bastante, que a la mí, ¿verdad? Por lo menos ubicarnos. O sea, todos estos nombres no son nombres simplemente dichos ahí, sino que también después son investigados, son estudiados y son años y años, ¿verdad? Esto no es que en un minuto uno ya descubre, tiene un sueño, le viene, no sé, el Espíritu Santo y le dice pea, moa. No. Aquí hay estudios serios, ¿verdad?, que tienen que ir ayudando para ver un poco de ese contexto histórico, por qué ellos están utilizando y están hablando, ¿verdad? Luego también nos habla del torrente de Egipto, que es una identificación también muy discutida. Unos se identifican con el Wadi el Arish, unos 80 kilómetros al sur de Gaza. Otros, sin embargo, lo identifican con el torrente Besor, que se llama. Y otros dicen directamente que se refiere al río Nilo. Bueno, en fin, se dan cuenta, es bastante amplio lo que encontramos aquí. Es una identificación bastante amplia. Ahora, en conjunto, la frontera sur de Judá incluye todo el Negev. Las excavaciones han puesto al descubierto numerosas fortalezas también que demuestran la pertenencia de esta zona a Judá, ya desde el siglo X hasta el siglo VI a.C. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañe e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días,
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este capítulo 15, la primera partecita que nos habla de la parte de la frontera, de lo que corresponde a la tribu de Judá. Y termina esta parte fronteriza, que es un poco árida, como fuimos viendo, ubicaciones geográficas, y también del cerciorarnos, porque estos son estudios arqueológicos muy interesantes para ver un poco a qué estaba correspondiendo. Y la arqueología que va estudiando y va mirando y va encontrando muchas cosas interesantes, sobre todo del tiempo también, tanto el tiempo de bronce como el tiempo de hierro 1, 2, es decir, que corresponde justamente a los asentamientos de aquel tiempo de como nosotros encontramos por lo menos en la Biblia. Esto es lo interesante, ¿verdad? Entonces, cómo se va escribiendo y cómo vamos encontrando algunas relaciones así muy directas que corresponden a lo que encontramos en la Biblia. Y con respecto a los límites de la parte occidental, tenemos ya directamente, y es muy fácil aquí, ¿verdad? Porque se refiere al Mediterráneo con su costa, con su playa. Y entonces aquí ya prácticamente no tenemos otras cosas que hablar. Solamente te dice el mar y punto, o sea, en la parte occidental. Desde esa zona corresponde entonces todo, hasta el Mar Muerto, ¿verdad? De la otra parte occidental, el mar Mediterráneo, y luego ya hemos visto el sur y el norte. Es muy interesante todo esto que se nos da. Ahora nosotros queremos ir entrando en esta partecita en lo que corresponde a Caleb en Hebrón. Caleb y Otniel. Nosotros vamos a mirar un poco lo que está en el capítulo 15 del 13 al 19, que nos dice aquí. A Caleb, hijo de Jefuné, se le asignó una parte en medio de los hijos de Judá, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Esa parte era Kiriat Arba. Arba era el padre de Anac y Kiriat Arba es Hebrón.
Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesaí, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. Luego subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Acsá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenash, y el hermano de Caleb, y éste le dio como esposa a su hija Acsá. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, éste le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió. Ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Esto es interesante, también encontramos, ¿verdad?, en el libro de los Jueces, ya desde el comienzo, el capítulo 1, 13, 14, 15, ¿verdad? Y aquí encontramos en el libro de Josué. Vamos a mirar entonces lo que significa, ¿verdad? Porque Caleb es bastante nombrado aquí, ¿verdad? Y Otniel también. Otniel incluso después también encontramos este nombre, por lo menos en el libro de los Jueces. Aquí encontramos toda la parte del capítulo 15 del versículo que nosotros fuimos leyendo, ¿verdad? Bueno, en Josué ya capítulo 14 anteriormente, del versículo 6 al 15, se recordaba la petición de este personaje, ¿verdad?, de Caleb a Josué, a propósito de esta montaña. Le decía que quería, que se identificaba con Hebrón. Ahora se cuenta la conquista de la ciudad, a la que sigue la de Debir, por su sobrino y futuro yerno Otniel, porque Otniel entonces, al conquistar esta ciudad, él había prometido que le daría a su hija, si es que conquistara. Ahora, el relato de la concesión de fuentes de agua al nuevo matrimonio cierra este breve episodio narrativo en medio de las frías enumeraciones geográficas del capítulo 18-19. Estos pasajes nos introducen en un mundo totalmente distinto de las otras tradiciones de la conquista. Nos encontramos ante tradiciones muy vivas de un grupo concreto, pero imaginar detrás de ellas un mundo tan complejo como el de la hipotética fuente, como pretenden algunos autores, parece también un poco exagerado, ¿verdad? Lo que aquí nos va mostrando así en esta hipotética tradición de la conquista. Esta tradición sobre las conquistas de Hebrón y Debir contradice a lo dicho ya en Josué 10, 36, 39, que las atribuye a Josué. Entonces, Josué 10, 30, 36, 39. Josué 10, 36, 39. Después dice Josué: con todo Israel subió de Eglón a Hebrón. La atacaron, la tomaron y pasaron al filo de la espada a la ciudad, a su rey, a sus otras ciudades y a todos los seres vivientes que había en Hebrón. Josué no dejó a nadie con vida, sino que hizo con ella lo mismo que había hecho con Eglón. Consagró al exterminio a la ciudad y a todos los seres vivientes que había en ella. Bueno, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y se contradice totalmente con esta otra versión de que Caleb, ¿verdad?, y Otniel que van a conquistar. Y vamos a mirar un poco en el versículos 13 y 14, nos dice: a Caleb, hijo de Jefuné, se le asignó una parte en medio de los hijos de Judá, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Una parte a Caleb se le ordenó en medio de los hijos de Israel, de los de Judá. Esa parte era Kiriat Arba. Entonces Arba, y comienza a explicar de quién era Arba, se les dio, ¿verdad? Bueno, y aquí él dice: entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija. Y el que la conquistó fue Otniel, ¿verdad?, que después se casará entonces con su hija.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero
siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento con el libro de Josué. Estamos en este capítulo 16 y estamos mirando ahora las fronteras, ¿verdad? Como siempre, es un poco un capítulo, como siempre, un poco arduo porque nosotros vemos la frontera sur de la casa de José. Y bueno, como son nombres, etcétera, algunas veces son un poco cansadores, pero solamente para conocer y saber detrás de todo esto lo que se está queriendo decir. Territorio. Estos son los hitos, por eso que era importante escribirlo, decirlo. Entonces, amo bebé más o menos, o no, hasta ahí llega. Ese es el territorio nuestro, nos corresponde. Como también nosotros ahora, ¿verdad? Porque ahora también nosotros tenemos los famosos hitos, ¿verdad? Estos son elementos importantes. Bueno, con respecto al número 3 de la parte fronteriza, tuerce un poco hacia el oeste, hacia los yafletitas, pueblo que no es mencionado en las descripciones paralelas y del que no tenemos más datos. Bet Jorón Bajo aparece aquí, ¿verdad? Se encuentra en el valle de Ayalón, el camino más importante de la cordillera central hacia la costa. Siguiendo hacia el oeste se encuentra Gezer, localizada desde Clermont, Ganó, en Tel Gezer. Esto es entonces lo que nosotros tenemos con respecto al tercer punto. Tras la introducción global, porque se hace una introducción global en este capítulo 16, para las dos tribus se indica el territorio de Efraín. Entonces dice de esta manera, dice el territorio. Esta es la parte que recibieron como herencia, dice, ¿viste? Manasés y Efraín, los hijos de José. Esta es de una forma general. Solo si nosotros tenemos delante un mapa, ¿verdad? Un atlas delante, es posible captar la manera tan confusa y esquemática en que se ofrecen los datos. Se comienza indicando la frontera del sur, pero con solo 3 nombres: Atarot, Adar, Bet Jorón Alto y el Mediterráneo. Luego se indica la frontera oriental: Mikmetá, Taanat, Silo, Hanot, Atarot, Naara, Jericó y el Jordán. Por último, la frontera norte, más escueta aún que la del sur, va desde Tapuaj hasta el mar. Bueno, todo esto entonces nos está indicando, este es el territorio, esta es nuestra posición, este es el lugar donde nosotros vamos a santificarnos. En el versículo 5 nos habla de la frontera sur. Cuando en el versículo 5 del 16, el territorio corresponde, dice, a los clanes de los efraimitas. El límite de su herencia por lado oriental era Tarot, Adar, hasta Bet Jorón de arriba y llegaba hasta el mar. Al norte
estaba siempre entonces aquí. Es lo que encontramos, límite de Taanatziló, pasando de Yanoaj, después hablaba de Yanoaj a Atarot y a Naara. Cabría esperar que comenzase en el Jordán, ¿verdad? Desde el río Jordán. Sin embargo, la primera localidad que se menciona es Atarot Adar, aunque su localización e identificación son muy discutidas. A ver, ¿dónde quedaba realmente esa ciudad? La lista que aparece la sitúa entre Betel y Bet Jorón, bajo, es decir, en las montañas centrales. Unos identifican a Atarot Adar con Hirbet Atara. Comienzan otros, lo hacen con Rafael Kaar. La frontera sur, ahora donde nosotros nos encontramos, de la tribu de Efraín, podemos reconstruirla con más detalle a partir de los datos ofrecidos en el capítulo 16, 1-3, de la frontera norte de Benjamín y de la frontera norte de Judá. La frontera sur de la casa de José y de la tribu de Efraín, que deberían coincidir en todo, no coinciden en nada, a no ser que identifiquemos a Atarot con Atarot Adar, cosa que no aceptan muchos estudiosos de la Biblia. O sea, no confundir y no decir, bueno, porque lleva el mismo nombre. Eso es lo mismo, ¿verdad? Bueno, y así entonces vamos mirando todo lo que significa aquí la parte fronteriza, que es muy importante, decíamos, cuál es la teología de estos nombres, porque ya tenemos caneo lento, ya ni hindú, oñe peruco, ape, o pau pepe, ape, o pio repetir, o peñan de ya ya, pero pea desconocido, página. Entonces hay muchos elementos así que nos tienen un poco casi confundidos, ¿verdad? Pero lo importante es, decíamos y volvemos a subrayar, es que a través de estos nombres ellos están diciendo qué es lo que Dios les había regalado, qué es lo que Dios les había dejado en herencia. Y por eso es que ellos hacen hincapié en todo lo que significa entonces esa herencia recibida de parte de Dios. Con respecto a la frontera del este, también Abel y otros autores consideran frontera norte todos los datos contenidos en 6b, 8a. Sin embargo, parece más lógico dividirlos en frontera oriental y frontera norte. Si es probable, como piensan algunos autores, que originalmente el punto de partida fuese en ambos casos Tapuaj. Desde allí se trazaría el límite norte y oriental, dirigiéndose hacia el norte Micmetá y bajando hacia el Jordán por Taanatziló, Jonoaj, Atarot Naara y Jericó. Estas son entonces las fronteras. Y después cada una de ellas, ¿verdad?, en su explicación, dónde se ubican y cuál es el significado de una de ellas. Con respecto a la frontera norte, fíjense en el versículo 8, nos está hablando en el 16, cuando encontramos, dice, de Tapuaj. La frontera iba hacia el oeste por el torrente de Caná y terminaba en el mar. Se limita a la escueta indicación de que comienza en Tapuaj y avanza por el torrente Caná hasta el Mediterráneo. Tapuaj probablemente se trata de la ciudad cananea, cuyo rey fue derrotado. ¿Por qué? Y porque justamente luego, una vez que son derrotados, ellos entran y toman posesión de esa tierra, que es justamente lo esencial y lo fundamental que nosotros estamos viendo y estamos estudiando, cómo se toma posesión de la tierra de Israel. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandeyarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales,
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.